3 meses en la escuela del Espíritu, 12ª semana, primer día. Lea Hechos capítulo 24, versículo 1 al 21. Y dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y compadecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirman diciendo ser así todo. Habiéndolo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando compadecí ante el concilio. Y a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado y hoy por vosotros. Veamos. El pasaje gira en torno de dos discursos: el del orador o abogado Ananías, que no ha de confundirse con el discípulo del mismo nombre que fue a ver a Pablo en Damasco, ni tampoco con el otro personaje que le mintió a la iglesia, y el de Pablo. Ambos discursos comienzan, como era costumbre en esa época, con unas palabras de respeto hacia el juez. En los manuales de oratoria de entonces se le llama a ese comienzo la captación de la benevolencia. En otras palabras, su propósito era ganarse la simpatía del juez. Pero note el contraste entre ambos discursos. Ananías es adulador, diciendo: a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Versículo 2. Pablo, en cambio, se limita a un hecho innegable: sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Versículo 10. Lo cierto es que Félix era un hombre disoluto y cruel, según atestiguan los autores de la época. Luego, la moderación de Pablo es mucho más fiel a la verdad que la adulación de Ananías.
También resulta interesante notar la relación entre las acusaciones de Ananías y la defensa de Pablo. Ananías dice lo siguiente acerca de Pablo. 1. Pablo es una plaga. 2. El promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo. 3. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Y 4. Y Pablo intentó profanar el templo. De todas estas acusaciones, las únicas dos que pueden importarle a Félix como juez son la segunda y la cuarta, pues la acusación de sedición era muy seria en el Imperio Romano y Félix era responsable de evitar profanaciones al templo que pudiera dar el motín. La primera es sencillamente un insulto y Pablo ni se ocupa en ella. Si responde a las acusaciones más serias, negándolas, diciendo que no es sedicioso ni promotor de motines. Entonces aprovecha la tercera, que en realidad no tenía peso legal alguno, para dar un testimonio y explicar algo del carácter de su fe. Juzguemos. Muchas veces los cristianos, al igual que Pablo ante Félix, tenemos que lidiar con autoridades corruptas o indignas. A veces se trata de un gobernante injusto o inmoral, más frecuentemente de algún burócrata que disfruta abusando de su poder. Otras veces es una persona que tiene autoridad dentro de la iglesia, un obispo u otra persona con poderes ejecutivos. Hay ocasiones en que no es posible destituir a tales autoridades y por lo tanto hay que lidiar con ellas. En tales casos, el ejemplo de Pablo es digno de imitar en los siguientes 3 puntos. Primero, Pablo evita la adulación. No dice una palabra que no sea cierta, aun cuando adulando a su juez puede haberse ganado mayor simpatía. Segundo, en la medida de lo posible y justo, Pablo respeta la autoridad. No le dice a Félix que, puesto que es corrupto y cruel, su autoridad no vale nada. Tercero, Pablo vuelve al centro de la cuestión, el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros nos enfrentamos a tales autoridades, las adulimos, las insultamos, les damos testimonio de nuestra fe. Actuemos. Repasa su última entrevista o encuentro con una persona de poder. De haber seguido usted el ejemplo de Pablo, ¿hubiera sido distinta su entrevista? Escribe en su cuaderno de reflexiones cómo cree usted que debió haber respondido.